Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y hoy vamos a platicar sobre por qué deberíamos de leer clásicos. Actualmente podemos encontrar un montón de libros y escoger nuestra siguiente lectura, yo lo sé, es bastante difícil, pero ¿por qué leer los clásicos? Aunque seguramente hay un montón de razones, tal vez no son tu tipo de lectura, son muy densas, son muy pesadas, o simplemente no quieres. Pero el día de hoy vamos a hacer un esfuerzo para encontrar algunas razones por las cuales deberíamos leer clásicos. Y primero, razón número 1, aunque no parezca, leer los clásicos es una manera de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestras ideas, con un vocabulario diferentes, con la cultura en la que vivimos, aunque no lo parezca, porque los clásicos, hay que decirlo, son atemporales. Y sí, hay ideas que tal vez nacieron hace 100 años, pero siguen vigentes. La realidad es que podríamos hacer una larga lista de frases e ideas que han llegado hasta nuestros tiempos en el lenguaje ordinario y sin embargo, cuyo origen remoto hemos olvidado. Los clásicos nos ayudan a rastrear nuestras ideas y también nos ayudan a encontrar modelos para la vida humana. Claro está que no se trata de imitar la ira asesina de Aquiles o el trágico destino de los enamorados más famosos de la historia, sino al contrario. Los clásicos muestran a veces con luces, a veces con sombras, cómo la vida no es una aventura a la que todo le sea indiferente. Al contrario, el mal ensombrece y desprecia a la persona. En cambio, el amor, la responsabilidad, la solidaridad, entre muchas otras posibilidades, ilumina y ofrece valor y sentido a la existencia humana. Pensemos en todas las lecciones que nos ofrece la obra de un piloto de aviones, quien seguramente reflexiona profundamente sobre la vida y sus valores más elevados. Su nombre era Antoine de Saint-Exupéry, espero haberlo mencionado bien. Su obra inmortal, El Principito. Si bien podríamos dedicarle un video entero a esta obra, solamente vamos a mencionar aquí una de sus frases más célebres. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Quién no se sabe esta frase aunque ni siquiera haya leído el libro? Leer los clásicos es conversar con alguien que siempre tiene algo nuevo que decirnos, aunque haya sido escrito hace un montón de tiempo. Un clásico siempre tiene algo nuevo que decirnos. No es una obra que se lee, sino que especialmente se convierte en clásico en nuestra vida y en nuestro corazón al releerlo. No una, dos, tres veces, sino muchas veces. Los clásicos se repiten una y otra vez y se vuelven a presentar en diferentes presentaciones, reeditan las portadas, hacen actualmente unas portadas súper preciosas de los clásicos que te dan ganas de tenerlas todas, aunque ya tengas ese libro en tu librero, pero la edición. Y lo mejor es que cuando lo volvemos a leer es como si descubriéramos algo nuevo en una historia que ya leímos. Y aunque ya lo habíamos leído, esto fue algo que no percatamos antes, y puede ser porque tal vez en estos momentos de tu vida es algo que necesitabas escuchar y lo encontraste, lo leíste en algún libro clásico. En realidad, el clásico es una lectura para toda la vida y la vuelta a ellos es un gozo intensificado por la historia que estamos construyendo sobre esa misma historia. 4. Los clásicos nos hacen más críticos. Hay clásicos que cuestan cierto trabajo. Son clásicos que nos exigen como lectores, pero que al mismo tiempo nos recompensan con el fruto de nuestro esfuerzo de comprensión. A medida que entendemos qué quiere decir el autor, nos sorprendemos de su agudeza y también de su actualidad. Hallamos que se refiere también al mundo de hoy, a veces tan lejano al suyo. Por ejemplo, en las obras de Kafka siguen presentes. Ese mundo, ese universo sigue presente al día de hoy. Al contrario, deberíamos decir que se ha mantenido, si no es que se ha empleado enormemente. Un mundo feliz, por ejemplo, que nos habla de una sociedad tecnificada donde la felicidad es un estándar ordinario, pero ¿es esa forma de vida verdadera felicidad? Sí me puse a pensar eso cuando leí ese clásico hace un par de años. ¿No sería más fácil como seguir ciertas reglas, cierto orden y no te preocupas por lo que va a pasar al día siguiente? Porque hay reglas que debes de seguir en la sociedad, ¿no?
No olvidemos tampoco el clásico de Orwell, 1984, que nos hace voltear a nuestro mundo para descubrir tantas veces el poder omnipresente del que todo lo ve y todo lo quiere controlar. Si bien vamos a encontrarnos con respuestas que tal vez no nos habíamos planteado antes, y la respuesta va a exigirnos, pero seguramente también nos sorprenderá. Y por último, esto va a sonar un poco raro, pero leer a los clásicos es como negarnos a comer algo que no es saludable o que no nos hace bien, ¿no? Así lo veo. Espero que puedan entender esta metáfora un poco extraña que se me vino a la cabeza. Más allá de la discusión sobre si hay verdaderamente comida chatarra, la realidad es que los clásicos son textos probados, han sobrevivido a los siglos y han dado lugar a una nueva conversación universal. Son las delicias literarias, son el destilado de siglos de letras que llegan a nosotros sancionados por la historia. Sí. Del mismo modo, los clásicos como buena comida o como una gran película no se disfruta mediante una reseña. Tenemos que participar de ella, tenemos que ir a ver esa película, tenemos que ir a leer ese libro y crearnos nuestra propia opinión sobre por qué sí me gustó, por qué no me gustó, por qué no estoy de acuerdo con la idea general de tal libro. No puedes decirlo hasta que no lo hayas leído. Tenemos que participar de ella, debemos estar presentes. Por ello, creo que leer los clásicos consiste en saborear en primera persona toda la riqueza que los clásicos nos ofrecen y hacerlos nuestros, incorporarlos en nuestra conciencia y gozar de ese lenguaje que ahora también es nuestro. Leer los clásicos me parece una gran manera de acercarnos a estos autores que de alguna manera creo que tuvieron una visión un tanto futurista. Si quieren que les hable un poquito más de esto, me encantaría saberlo y hablar sobre por qué Orgullo y Prejuicio, bueno, su autora Jane Austen porque creo que tenía estos pensamientos un tanto feministas y este tipo de ideas que tengo en la cabeza, me encantaría saberlo. Y bueno, para concluir, una pequeña observación es que actualmente hay clásicos reinventados a la actualidad, que tenemos la obra clásica y tenemos lo que podría decir un retelling de este clásico. Es la misma historia contada de una forma, digamos, diferente, más ambientada en la actualidad con problemas que un joven en nuestros tiempos se podría enfrentar para que las generaciones actuales se sientan más identificados, y de alguna manera me parece que es una forma de acercarse a los clásicos, porque lees el libro, te gusta y después descubres que está inspirado o basado en un clásico, y tal vez creo que esa es una forma de que se animen a leer el clásico original. No sé ustedes qué piensan, esta es mi humilde opinión. Eso sería todo por el video de hoy. En resumen, los clásicos son para toda la vida, para mil circunstancias, para ofrecer una nueva meta que alcanzar en nuestra existencia. Y sí, yo sé que leer clásicos puede ser algo intimidante, pero allá afuera existe el clásico ideal para ti, ese libro que te va a hacer amarlo y dejar de tenerle miedo a estas historias que han sobrepasado el tiempo. Eso fue todo. Yo soy Kayuri, un placer que me hayas acompañado hasta el final de este video. Ya sabes que nosotros nos vemos y nos leemos. Hasta la próxima. Chao.